inicio a la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Secretaria, ¿a la cuenta? ¿No hay cuenta? Continuamos entonces en la página. Las representantes del Ejecutivo proponen, como hay senadoras que no concurren hoy día, que habían solicitado que quedaran pendientes algunos temas. Vamos a dejarlo pendiente. Sí, porque hay son como 5 o 6 temas pendientes. Ir a la página 119. ¿119, presidente? ¿Podemos votar? No, pero podríamos que el Ejecutivo nos fuera que explicando, porque nos hay varias aquí supresiones de numerales. En la página 119, primero está el numeral 88, en el texto aprobado en general, en que sí, que sustituían ahí el epígrafe de este párrafo que está en el Código Civil, y el presidente de la República propone suprimir este numeral 88, que se mantenga el epígrafe tal como está, de la dote y de las donaciones por causa de matrimonio. Aprobado. Página 119. Déjame apagar esto porque se nos puede llamar la atención. ¿Ya? Presidente, después está otra indicación del Ejecutivo para suprimir el numeral 89, que se refería a agregar un artículo 1789-2. La indicación del expresidente Piñera fue retirada y el actual Ejecutivo propone suprimir este numeral, por lo tanto el artículo 1789 permanece. Sí. ¿Ya? Más adelante, en la página siguiente, suprimir el numeral 90. Aquí también el texto aprobado en general proponía sustituir el artículo 1791. Como el presidente de la República propone suprimir ese numeral, el artículo 1791 actual permanece. ¿Ya? Y ahí ya llegamos a una indicación de las senadoras Órdenes, Bodanovich y de los senadores Chaguán, Lagos, Weber, para intercalar en el libro cuarto un título nuevo denominado Régimen de Separación de Bienes. Pero, a su vez, aquí hay una indicación del presidente de la República para suprimir el numeral 91, que también intercalaba un título denominado Régimen de Separación de Bienes. Esto se entiende, claro, se entiende conforme a que ya la línea del proyecto va por otro carril. ¿Solo eso, senador? Luego hay, sí, Sí, sigamos porque sí, estamos haciendo son varias, claro. varias que son retiros, porque yo creo que esas las podemos. La idea sería votarlas en una sola votación. Sí, esa es la idea. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a escuchar la explicación de Grace en todos los retiros que hace el Ejecutivo, para que se entienda y quede en la historia de la ley. Así es. La explicación. Mire, presidente, después, número 92, también se propone suprimir el numeral 92. Ahí hay una indicación de la senadora Órdenes y Bodanovich y senadores Chaguán y Lagos, que también proponían agregar un párrafo en este nuevo título de la separación de bienes, etcétera. Pero al no haber título queda incompatible. Exacto. Después, presidente de la República para suprimir el numeral 93. Ah, Sí. así es. Senador Proven tiene toda la razón. 94, 95. Y el 100. 96. Sí, también lo suprime. Es para suprimir el numeral 100, pasando el numeral 101 a ser 74. Sí, y hay unas indicaciones del expresidente Piñera que no han sido retiradas para eliminar el numeral 97, para eliminar el numeral 98. Ah, ya. Sí. Perfecto. Y de ahí saltamos, sí, a la página 126. El presidente de la República propone suprimir el numeral 100. Ya. Hasta ahí, entonces. Y perdón, y antes está una del expresidente Piñera para La eliminar 99, el 99. ¿sí? Sí. Ya.
Ahí todo Entonces, esto es hasta de la 119 a la 126 hay varios retiros de... O sea, son todas suprimidas. supresión de numerales que se aprobaron en general. 101 no, de la página 127. No, Tiene que ver con lo para que reemplazar el... 101. No, porque es para reemplazar el numeral 101 que ha pasado a ser 74. Arriba lo elimina, el 74. Sí, Elimina el 100, pasa a ser 101, pasa a ser 74. Y aquí pone 74. Sí, pero cerremos en la 126, porque ya, para que no nos enredemos. sí. Le vamos a dar la palabra al Ejecutivo. Señora Grace. Por su intermedio, señor presidente, efectivamente las indicaciones del Ejecutivo dicen en relación a mantener el orden geográfico del Código Civil. No se ha modificado ni tocado por las indicaciones del Ejecutivo ni la separación de bienes ni el régimen de participación en los gananciales. Por lo tanto, se mantiene el orden y la redacción original del Código. Esa es la fundamentación, digamos, de todas las indicaciones que están desde la página 119 a la 126 del comparado. Grace, pero, por ejemplo, en la 89, suprime el numeral 89. Entonces, pero el numeral 89 agregaba, que es diferente, agregaba un artículo 1789-2. Claro, lo que pasa es que el 1789 original regula las donaciones por causa de matrimonio y que se encuentran, digamos, en el párrafo 7º del Código Civil. Por lo tanto, no se innova en la materia, quedando tal como está. Tengo una duda, no sé si está mal escrito o el concepto es arras. Arras, sí, arras. ¿Qué es lo que...? Son tipos de donaciones que se hacen por causa de matrimonio. Pero es arras, efectivamente. Así sí. Es muy antiguo, sí. Bueno, igual que dote. Son pagos, claro. Nuestra secretaria nos ha ilustrado. Ya, entonces, eso es un anticipo. Se llama arras a la señal o cuantía monetaria que se entrega en algún contrato y especialmente con el de compraventa, por ejemplo, con objeto de comprometerse los contratantes a su conclusión. Esos son las arras. Como un abono. Hoy día sería un abono. Aquí hay otra definición que es el contrato de arras, también conocido como anticipo. Es un contrato privado donde las partes pactan la reserva de la compraventa de bienes muebles o inmuebles, entregándose como prueba una cantidad de dinero en concepto de señal. Ya. No podemos votar. ¿Puede ser? Mira lo que pasa, siempre ponga en votación. ¿Mm? Ponga en votación. Que vayan todos. ¿A quién? Ya, podemos... Voy a preguntarle a la Yasna si viene. Estoy sin...
hoy día. Están todos agarrados a cabeza en la comisión. Le digo pedir una reunión al director de PDI por el tema de en el supuesto caso que se apruebe la planta, cómo van a quedar ellos para. Entonces, porque yo creo que ese tema hay que hablarlo juntos, o si no va a quedar una pata coja y no funciona. No estoy pidiendo una jerarquía. Y después presentárselo a Insulza, que preside la de gobierno, como una inquietud de nosotros. Sí, claro. Hola. Estamos en votación ya. Yo me subo a la misma. Ya, escuchamos la explicación del Ejecutivo. Lo que hace es una adecuación para que quede como está el Código Civil. Son varias, en fondo, suprime varios numerales que estaban aprobados en general y lo retrotrae finalmente a como está el Código Civil para quedar en concordancia con las nuevas modificaciones que tenemos. Entonces, en votación, desde el numeral, que suprime, lo vamos a decir mejor para que quede claro, el que suprime el numeral 89, el que suprime el numeral 90, el que suprime el 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ya. Hasta ahí. Y con eso se entiende que las indicaciones que habían presentado en adecuaciones, la senadora Órdenes, Bodanovich, Chaguán y Lagos Weber, quedan incompatibles al aprobarse lo otro. En votación, entonces, por unanimidad, aprobado. Como no está la senadora Órdenes para que retire, vamos a tener que votar en contra. No, quedan incompatibles. Entonces, presidente, hay que seguir en la página 127. Aquí el texto aprobado en general proponía eliminar en el artículo 1969 del Código Civil la expresión "y del otro cónyuge". El presidente de la República ha propuesto reemplazar ese numeral por el siguiente: modifícase el artículo 1969 en el siguiente sentido: reemplázase la expresión "el marido o la mujer" por "uno o ambos cónyuges", elimínase la expresión "y del otro cónyuge", y reemplázase la frase 1749, 1759 y 1761, que son los artículos ahí que se denominan, por "y 1749", que se refiere a la administración ordinaria de la sociedad conyugal. Entonces son más bien Adecuaciones. Sí. ¿Ofrezco la palabra? Sí, Grace. señor presidente, yo solicitaría dejarla pendiente porque se elimina la expresión "del otro cónyuge", teniendo en consideración que se encuentra pendiente la indicación que no hemos votado respecto a la posibilidad de que el otro cónyuge sea curador. Perfecto. Así que es preferible dejarla pendiente. Pendiente, entonces. Muy bien. Página 127, está la indicación del expresidente Piñera retirada para reemplazar el numeral 102, pero el actual Ejecutivo propone reemplazarlo por el siguiente: reemplázase el artículo 2171 por el siguiente: si un cónyuge ha conferido mandato antes del matrimonio, subsiste el mandato. Grace. Tiene que ver de coherencia porque la norma inicial del Código Civil señala que si la mujer ha conferido mandato antes del matrimonio subsiste, pero el marido podrá revocarlo debido a que la mujer no tenía la libre administración de todos sus bienes. Por lo tanto,
la indicación del Ejecutivo reconoce, digamos, la posibilidad de que si cualquiera de los cónyuges ha celebrado el mandato, este subsiste sin posterior ratificación de ninguno de ellos, digamos. Pero, ¿y la posibilidad de revocarlo? Cada cónyuge podrá Porque revocar, el cónyuge que comparezca a celebrar un mandato con anterioridad al matrimonio podrá revocarlo sin autorización del otro, digamos. Pero eso no lo dice. Es que son normas generales del mandato. Son las normas generales que regulan el mandato. Ah, ya. Exacto. Claro, lo preguntaba porque en el 2171 lo dice, explícito. Ah, claro, no, pero se aplican las normas generales del mandato que si el mandante puede revocar el mandato al ser un contrato personalísimo, es esencialmente revocable por el mandante y eso está en las normas generales que regulan el contrato de mandato. Ofrezco la palabra. Y además cabe señalar que se refiere que el marido podrá revocarlo, el contrato de mandato que ha celebrado la mujer en la norma inicial. Entonces, como ahora se iguala la calidad de ambos cónyuges, se aplica, exacto, ambos cónyuges, si actúan como mandantes, si celebran un contrato de mandato, pueden revocarlo en virtud de las normas generales, digamos, y del característica de contrato especialísimo y personalísimo del mandato, que puede ser revocado. No, pues eso es lo que hace la indicación del Ejecutivo. Si un cónyuge ha conferido mandato antes del matrimonio, subsiste el mandato. Sí. La revocación que estamos hablando habla del marido, que podrá revocar. Aquí, de acuerdo a lo anterior. En la norma original, ¿sí? Efectivamente se refiere al caso en que la mujer se sin contrato de mandato antes del matrimonio y se señala en la norma original que el marido podrá revocarlo a su arbitrio. Con las indicaciones del Ejecutivo se reconoce que el mandato que se celebra antes de la celebración del matrimonio subsiste una vez celebrado. Si el mandante quiere revocar el mandato, se aplican las normas generales que regulan el contrato de mandato, que se encuentran en el Código Civil y que, por lo tanto, las indicaciones del Ejecutivo no tocan. No. Estoy de acuerdo, pero estamos hablando siempre de cónyuge, aquí hablamos de marido. No, pero lo tengo claro. Lo que pasa es que la indicación dice reemplaces el artículo 2171. Por lo tanto, se elimina el que está en la primera columna. Yo entiendo eso. Y queda, si un cónyuge ha conferido mandato antes, subsiste. ¿Y el resto? No queda, lo elimina. Se acaba el tema de poder eliminar el mandato, revocarlo. Porque se queda sujeto a las leyes generales de los mandatos. Pero yo tengo una duda ahí, señorita Grace, porque la ley de mandato, no sé si se refiere a cónyuge. Es que las normas generales del mandato no se refieren a los cónyuges, sino que se refiere al mandante o mandatario, que son las partes que concurren a la celebración del acto. Por lo tanto, no incide la calidad de cónyuge o no en la celebración de ese acto, de ese contrato. ¿Don Mario quiere opinar? Gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a la comisión, buenos días a todos y todas. Sí, solamente reforzar un poco lo que señalaba Grace en el sentido de que en el contrato de mandato las reglas generales son que concurren dos personas, un mandante que le otorga una especie de poder a otra persona llamada mandatario, que tiene que generar o más bien diligenciar el encargo conferido. El mandante siempre puede
revocar el contrato de mandato y el mandatario siempre puede renunciar a ese contrato de mandato, uno por ejemplo, perder la confianza del otro, y el mandatario, por ejemplo, por perder la libre disposición de sus bienes, porque una persona que se le encomienda un negocio a otra, si no puede administrar sus bienes, mal podría administrar bienes ajenos. Y desde esa perspectiva, lo que ocurre con este artículo es que la norma, como está redactada, lo que hace es entender que como la mujer perdía la administración de sus bienes, el marido podía revocar ese contrato por cuanto la mujer ya no podía en general administrar ni sus propios bienes, por lo tanto mal podía administrar bienes ajenos. Y en esa lógica es una excepción a las reglas generales toda vez que un tercero, el marido, viene a ponerle término a un contrato celebrado por personas que no son él. Y por otro lado, un contrato que fue generado antes de la celebración del contrato de matrimonio. Ahora bien, la regla no tiene mayor sentido con lo que ya ha ido votando la comisión, toda vez que si la mujer actualmente va a tener la libre administración de todos sus bienes y el marido en general no tiene mayor injerencia en sus negocios, no tiene lógica jurídica que el marido obtenga injerencia en ese contrato para destruirlo, si se quiere. Y por ello, entonces, el Ejecutivo entiende que es mejor dejarlo a las reglas generales y, por lo tanto, que sea el mandante o el mandatario quienes lo puedan o revocar o renunciar, dependiendo de su calidad, y no venga este tercero, marido, a destruirlo porque ya no tiene sentido, como señalaba, toda vez que ambos cónyuges van a tener iguales poderes de administración y ninguno tiene mayores facultades respecto al patrimonio de el otro cónyuge. Esa es la lógica que el Ejecutivo ha tenido en vista para que este contrato de mandato persevere y no sea destruido por la voluntad de un tercero por causa de que una de las partes contraiga matrimonio. Señor presidente, como siempre, quedo siempre dispuesto a toda duda o consulta que usted o la comisión estime pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Grace. Sí, solo para precisar, bueno, las normas que se aplicarían en este caso serían las normas contenidas en el artículo 2116 siguientes del Código Civil, y respecto a la terminación del mandato se encuentra la norma del 2163 que señala que el mandato termina por el desempeño del negocio, por la expiración del término, por el evento de condición prefijados para la terminación del mandato, y tercero, que es lo importante, por la revocación del mandante, y cuarto, por la renuncia del mandatario. Por lo tanto, indistintamente existen estas normas, digamos, de revocación o término o renuncia de ambas partes. Muchas gracias. ¿Votación por unanimidad? Enseguida, presidente, en la misma página hay una indicación del presidente de la República para agregar un número nuevo para modificar el artículo 2342, que está aquí en la primera columna. Reemplázase en el artículo 2342 la frase el marido o la mujer por los cónyuges. Si los cónyuges casados en régimen de sociedad conyugal quisieren obligarse como fiadores, se observarán las reglas dadas en el título de la sociedad conyugal. ¿Ofrezco la palabra? Sí, señor presidente, es una norma, es una indicación de coherencia, digamos, respecto a lo que se ha venido votando, reconociendo y no haciendo distinción entre marido y mujer para ser aplicable entonces al matrimonio igualitario, la norma. Gracias. ¿Ofrezco la palabra? ¿En votación? ¿Por unanimidad? Sí. Aprobado. Aprobado. Página 129, presidente de la República propone reemplazar el numeral 103 para sustituir el inciso tercero del artículo 2466. Si yo no me equivoco, ¿es igual a lo que se aprobó en general?
Sí. Ofrezco la palabra, Grace. Sí, señor presidente. Se sustituye el inciso tercero del 2466, ya que esta indicación elimina la hipótesis del usufructo del marido sobre los bienes de la mujer, ya que esta figura no tiene existencia con el régimen que se ha venido votando, digamos, por la comisión. Pero lo elimina y lo sustituye, ¿cierto? Se sustituye, claro, se sustituye el inciso tercero del artículo 2466 por el siguiente. Todo el inciso. ¿Qué dice? Con todo, no será embargable el usufructo del padre o madre sobre los bienes del hijo sujeto a patria potestad, ni los derechos reales de uso o de habitación. Eliminando entonces la referencia que se realiza sobre el usufructo del marido sobre los bienes de la mujer, de la norma inicial. Le sacó la primera parte solamente. Así es. Yeah. Ofrezco la palabra. En votación, por unanimidad. Sí. Este hay que dejarlo pendiente. ¿Sí? Ay, perdón. Pendiente. Vamos a 131. 131, página 131. Aquí todo referido al artículo 2483. Se fue retirada la indicación del expresidente Piñera y el presidente de la República propone reemplazar el numeral aprobado en general por el siguiente. Modifícase el artículo 2483 en el siguiente sentido. Reemplázase en el inciso primero la expresión la mujer por el cónyuge. Y también en el inciso primero se reemplaza la expresión del marido por de la sociedad conyugal. Y hay otra más. Y hay una letra C, presidente. Yeah. Por último, que dice, en el inciso segundo, reemplázase la expresión la mujer contra el marido por uno de los cónyuges contra el otro. Esas son como normas de adecuación. Es una adecuación. Pero es una adecuación... porque es para reemplazar el numeral 105 que ha pasado a ser... O sea, se elimina la indicación aprobada en general, ¿cierto? Y en el artículo 2483 se introducen estas modificaciones. ¿Eso es? Ya. Ofrezco la palabra. Estas indicaciones del Ejecutivo dicen relación con normas de coherencia, refiriéndose a los cónyuges y no haciendo la diferencia ni la distinción entre marido o mujer, y se encuentra en el artículo 2483 que se refiere, digamos, a la prelación de créditos, digamos, y las preferencias en estos casos. Y son normas de coherencia y de adecuación de texto. ¿En votación? Senadora Bodanovich, ¿tiene algún...? Ya. Por unanimidad, aprobado. La letra C. Aquí, presidente, respecto del artículo 2484, fue retirada la indicación del expresidente Piñera que proponía derogar este artículo y por lo tanto se entiende que permanece el texto aprobado en general. El número 106. Ya, perfecto. Los matrimonios celebrados en país extranjero que deban producir efectos en Chile darán a los créditos del cónyuge sobre los bienes del otro cónyuge existentes en territorio chileno el mismo derecho de preferencia que dan los matrimonios celebrados en Chile. Así, tiene coherencia.
¿Grace? Se mantiene la redacción del numeral 106 aprobado en general respecto a los efectos, digamos, de los créditos de los matrimonios celebrados en el extranjero. Ahora vamos a la página 133. ¿Sí? No, pues eso está aprobado. Se mantiene. Está muy bien, está muy bien. Era para ver si estaba atento el presidente. Aquí, presidente. 133. Página 133, pero empieza en la 132. Aquí, respecto al numeral 107, el presidente de la República propone reemplazarlo por el siguiente. No, usted empieza allá, pero yo empiezo aquí en la 133. Este está referido al artículo 2509 y el presidente de la República propone reemplazar el numeral 2 del inciso segundo del artículo 2509 por el siguiente, que dice: la mujer casada en sociedad conyugal mientras dure esta. Esto es, se suspende la prescripción ordinaria en favor de las personas siguientes. Número 2, la mujer casada en sociedad conyugal mientras dure esta, por los cónyuges casados en sociedad conyugal mientras dure esta. Grace. Esta indicación, señor presidente, es de coherencia de texto, ampliándose, digamos, no solamente a favor de la mujer casada en sociedad conyugal mientras dure esta, sino que a ambos cónyuges. Ofrezco la palabra. Entonces aquí el que queda es el 107, que se reemplaza en el 107. Sí. Que introduce enmiendas al 2509. Así es. Ya. ¿En votación? ¿Eso reemplaza eso? Sí, claro. Sí, claro. Sí, porque lo reemplaza. Sí. Reemplaza y solo modifica el numeral segundo del inciso segundo del artículo 2509. Solo eso. Correcto. Esta otra modificación que tenía De eliminar el inciso tercero, eso queda también. Bueno, puede decirlo reemplaza. Sí, por eso dice reemplaza. Sí. O sea, el inciso tercero queda. Queda. Sí. No, quieren porque revisar? es para reemplazar el numeral 107, que ha pasado a ser el 81, por el siguiente: reemplazar el numeral 2 del inciso segundo del 2509 por el siguiente, que es el 2. Sí. Pero lo siguiente se entiende que queda el numeral 107. No, porque lo reemplaza. El problema es que dice reemplazar Reemplaza. el numeral No, reemplaza, 107. por lo Claro, tanto- si hubieran dicho solo, claro, está mal formulado. Es que no Pero si puedo- quieres eso lo que lo revisen. Mejor lo revisa Ya. porque como está redactado, elimina la eliminación. ¿Ya? Entonces, lo vamos a dejar pendiente. Ya. Ahora pasamos sobre el registro civil. Ah, ya, aquí, de ley ya. sí, aquí ya vamos a la ley del registro civil. Ya, aquí el texto aprobado en general. Ya, aquí el texto aprobado en general introduce modificaciones a la ley sobre registro civil y en el número primero modifica su artículo 4, numeral 4, del modo que sigue. Aquí el presidente de la República propone reemplazar el número 1, el que modifica el artículo 4, numeral 4, y quedaría así. Modifícase entonces, Me pierdo yo como... perdón, Estamos en la 134. sí,
página Para reemplazar 130. el numeral 1 por el siguiente, pero el numeral 1 de qué? Es que, espérese. Del texto aprobado en general. Sí, aquí sí, presidente, no como en la anterior, aquí solamente se fija, va dirigida al texto aprobado en general y dice, para reemplazar el numeral 1, Ya. que está aquí, Ya. claro, que en el texto aprobado en general era modificar su artículo cuarto, numeral cuarto, del modo que sigue, que dice lo mismo en la indicación, pero en la página siguiente, en la columna 2, tiene letras A y B que son distintas a las que están en la última columna. Perfecto. El Ejecutivo actual dice, suprímese la expresión la mujer o A, que está ahí subrayada. Por lo tanto, la sentencia ejecutoriada en que se declara la nulidad del matrimonio, se decrete la separación judicial o el divorcio, etcétera, etcétera, que concedan a la mujer o A, ahí eso se elimina y quedaría que concedan a un curador, la Administración Extraordinaria de Asociación Conyugal, y luego dice, y las que declaran interdicción del marido, aquí el Ejecutivo propone de alguno de los cónyuges, que declaren la interdicción de alguno de los cónyuges. Perfecto. Ofrezco la palabra en votación por unanimidad. Aprobado. Siguiendo en la misma ley del registro civil, aquí hay una indicación. Sí, dígame. Esta indicación está en el artículo 17 bis. Sí, pero dentro de la ley de registro civil. Sí, ¿Ah? pero va directo. Vamos a otro al 17 artículo. bis. Sí, al 17 bis. Las senadoras Órdenes y Bodanovich y los senadores Chaguán y Lagos Weber. Ellos proponen aquí, esto es una cosa formal, pero ya en respecto de otra indicación que hubo, la comisión las rechazó. No se... Porque era terminología y se fijó la del Código Civil. Y claro, y aquí esta es una modificación que se hizo a la ley del registro civil y no sé, pues aquí la comisión tendría que ser... la palabra al senador Bodanovich. Gracias, presidente. Esa indicación debería entenderse rechazada por las votaciones anteriores porque es inconsistente. Exactamente. Declaramos Gracias. incompatible, entonces, o la retira. Retiramos la La votación. retira. Retira. La retira. Perfecto. Luego, presidente, en la página 137, continuamos con la ley de registro civil. Aquí se aprobó en general unas modificaciones en el artículo 38, referidos a la inscripción que se hace en el acto del matrimonio, etcétera. El presidente de la República propone suprimir el numeral 2, que es que es lo que está aprobado en general. Claro. Correcto, por lo tanto, retrotrae al artículo 38 original. Pero, presidente, hay una indicación de la senadora Núñez. Que va a y ser suya. retirada. Va a ser retirada, ya, perfecto. Ya, entonces se entiende aprobado, se aprueba, perdón, la supresión del numeral 2 de esta modificación, digamos. Después que votemos. Sí. En votación, por unanimidad, aprobado. Ya. Déjeme ver una cosita. Ya, esa la retira, correcto. Luego también en la ley del registro civil hay un numeral 3 y un numeral 4. Aquí el Ejecutivo propone suprimir el numeral 3, que también hacían una adecuación. Los artículos 40 bis y 40 ter pasan a ser 42 y 43, pero ya esto es incompatible con lo que se ha ido... Claro. Correcto. ¿Por unanimidad? Entonces, la supresión del numeral 3, aprobada. Y el Ejecutivo también dice, esto es, pasando el numeral 4 a ser numeral 2. Ya, es una adecuación. Nada más, presidente, ahí, en esa parte. Pero queda aprobado, entonces, se mantendría la 4 que pasó a ser 2, que es eliminar en el inciso segundo del artículo 53 la expresión por una mujer o. Por una mujer o. Entonces, Sí. Eso queda cuando el cargo de oficial del registro civil sea Desempeñado por un juez,
comunal o cuando se encuentre. Eso se mantiene. Perfecto. Luego, presidente, pasamos a la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Artículo 3º. Aquí hay una indicación primero, presidente, que no ha sido retirada. No ha sido retirada, ¿cierto? No, del expresidente Piñera no ha sido retirada. Y también hay indicaciones de las senadoras Órdenes, Bodanovich, los senadores Chaguán y Lagos Weber, sí, que ellos proponen, es lo mismo, cambio de la denominación. En vez de 11 bis y 12 bis, 11.2 y 12.2 y 11 bis por 11.2. Sí. Entonces, ¿esa la entendemos retirada? Retiradas. Y entonces habría que ver la indicación del expresidente Piñera, que propone reemplazar el artículo 3º, que fue aprobado en general, claro, que modifica la ley de sobre abandono de familia y pago de pensión alimenticia, por el siguiente. Suprímese el número 2 del artículo 19 de la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Y eso es lo que tenemos acá. A ver, el artículo 19 dice: si constare en el proceso que en contra del alimentante se hubiere decretado 2 veces alguno de los apremios señalados en los artículos 14 y 16, procederá en su caso ante el tribunal que corresponda y siempre a petición del titular de la acción respectiva lo siguiente. Primero, decretar la separación de bienes de los cónyuges, y aquí tenemos 2 cosas, claro. El texto aprobado en general decía: autorizar al cónyuge no administrador conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1756 del Código Civil, sin que sea necesario acreditar el perjuicio a que se refiere dicho inciso. Claro, y el texto, la ley actual dice autorizar a la mujer para actuar conforme a lo dispuesto en el inciso segundo. Aquí se hacía una adecuación, pero la indicación del expresidente Piñera es suprimir ese número 2, aprobado en general. Senadora Bodanovich. El Ejecutivo. Sí, vamos a Grace. Por su intermedio, señor presidente, el Ejecutivo mantiene la indicación del expresidente Piñera respecto a este reemplazo en el artículo 3º por el que se señala en la indicación. El numeral 2. El número 2 aprobado en general. ¿Cierto? Claro. No. La indicación del presidente Piñera elimina el número 2. Del artículo 19, ya. Sí. Perdón. O sea, no queda esto autorizar a la mujer para actuar, o sea, no queda nada. Senadora Bodanovich, creo que hay una... A ver, lo que yo entiendo de este artículo, al suprimirlo, se está privando al cónyuge, en el lenguaje que se usa en la ley de divorcio, al cónyuge más débil, a ejercer un derecho que en estos momentos está consagrado a favor de la mujer, que es, en caso que se hayan decretado apremios, actuar en forma personal, digamos. O sea, aparte, el primer artículo de decretar la separación de bienes son medidas que puede imponer el juez en contra de la administración de la sociedad conyugal. Por eso que una de las medidas es decretar la separación de bienes. Otra es autorizar a la mujer para que actúe, y yo creo que el texto que se aprobó en general por la Comisión de la Mujer hay que mantenerlo. Por eso yo he preguntado la opinión del Ejecutivo, porque eliminándolo se pierde un derecho que tiene hoy día el cónyuge más débil. Lo que pasa es que el que está decía autorizar al cónyuge no administrador, pero no nos olvidemos que hoy lo que nosotros hemos hecho con la ley es que hay una coadministración. Por lo tanto, no aplica. ¿Eso es? Ese es
pero lo vamos a dejar pendiente porque además como estamos en la hora, yo lo que entiendo es que como hoy día existe una coadministración, no se puede dar un derecho al cónyuge administrador, porque no existe. ¿Ah? Así como no existe el que sea la mujer, es el cónyuge. Entonces, ambos son cónyuges administradores, no habría un cónyuge no administrador. Correcto. Porque el proyecto en su, original votado, digamos, se pretendía la posibilidad, se reconocía la posibilidad de nombrar un cónyuge administrador, cosa que en las indicaciones y ya votadas, digamos, ambos son administradores. Correcto. Hasta por habiéndose cumplido el objeto de la sesión, está terminada.